Creepypasta el monstruo de Guadalajara. El niño estaba tumbado en el viejo sofá de cuero, con su celular en la mano, los ojos fijos en la pantalla. La luz azul del dispositivo iluminaba su rostro mientras pasaba de un párrafo al siguiente, absorto en una creepypasta. Afuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las tablas de la vieja cabaña en el campo, al norte de México, donde el nieto de Jesús Hurtado, un hombre de 102 años, fumaba un cigarro mientras su nieto Jorge, de 11 años, escuchaba en su celular un video sobre creepypastas. Signo de interrogación abierta. ¿Qué estás leyendo, muchacho? Dijo con voz firme y esposa, su abuelo Jesús Hurtado. El niño dio un pequeño salto y giró la cabeza hacia el abuelo, quien estaba sentado en su vieja mecedora cerca de la chimenea. Con 102 años, su voz seguía siendo firme, pero sus ojos reflejaban el peso de un siglo entero de recuerdos. Es una creepypasta, abuelo. Habla de un chico que fue poseído por el espíritu de un hechicero y se convirtió en un asesino. Es aterrador, pero está buenísima. Algunos dicen que es real porque el chico mató a sus bullies usando un revólver, una escopeta, y hasta con sus manos, rompiéndoles los huesos. Suena aterrador, y dicen que el chico estaba poseído por un hechicero llamado Baltasar. El abuelo dejó escapar una risa ronca y seca, sacudiendo la cabeza lentamente. Signo de interrogación abierta. ¿Un hechicero poseyendo a un joven? Muchacho, lo que lees es puro cuento. Tú no sabes lo que es el verdadero terror. Yo sí he visto el verdadero horror, niño. En este pueblo, en 1800, hubo un mal, que aún hoy, en el 2 de febrero, sigue helando el alma de los viejos como yo, algo más fuerte que cualquier hombre. El niño dejó el celular a un lado, su curiosidad se despertó de inmediato. Como que no sé del terror, abuelo. A ver, cuéntame sobre ese verdadero terror que dices, abuelito, preguntó, cruzando los brazos. Jesús lo miró fijamente, y con una expresión seria, continuó. Mi padre, Josué Hurtado, vivió algo que ningún cuento de internet podría superar. Un horror que no está en ningún libro ni en ninguna pantalla, un terror más allá de todo lo humano y todo lo conocido por la humanidad. El niño se sentó derecho, mirando a su abuelo con atención. Signo de interrogación abierta. ¿Qué pasó? El abuelo suspiró, como si las palabras que estaba a punto de decirle le pesaran en el alma. Era 1870, en un pueblo cerca de Guadalajara. Algo que nadie podría explicar. No era un hombre. Y después de todo, ningún hombre podía hacer lo que esa cosa hacía. Según mi padre, Joshua, en esos años cuando él era joven, rondaba por el pueblo un hombre pálido. Pero no era un hombre común. Nadie lo veía de día. Solo se dejaba ver de noche. Muchos cuentan que en esos años ese hombre desconocido secuestraba mujeres jóvenes y vírgenes para así llevarlas, con una sola mano, siendo capaz de levantarlas sin esfuerzo alguno, incluso aunque algunos hombres, hasta 10 hombres de sus familias, intentaron detenerlo. La criatura de piel pálida era más fuerte, más rápido y sin esfuerzo alguno le cortó la garganta a los hombres junto con arrancar sus cabezas. Así fueron varias noches una tras otra, mujeres siendo llevados por esa cosa. Con el tiempo se supo que era un vampiro. El viento afuera aulló con fuerza, haciendo que las viejas maderas de la cabaña crujieran, y las llamas de la chimenea temblaron. Signo de interrogación abierta. ¿Un vampiro? Vamos, abuelo, eso es una tontería. Los vampiros y seres así no existen. Dijo el niño, con una mezcla de emoción y temor en sus ojos. El abuelo asintió lentamente, inclinándose hacia adelante en la mecedora. Sí. Mi padre siempre decía que lo veían desde lejos. Un ser tan pálido que parecía hecho de niebla. Nadie sabía de dónde venía. Algunos decían que había llegado de Europa, cruzando el océano, buscando algo en este país recién independiente de España. Nadie sabía qué era lo que buscaba. Lo único que sabían era que cada noche la muerte venía con él. Niño, te cuento la verdad. Ese ser acabó en un mes con más de 20 hombres. Incluso según mi padre, que un día múltiples hombres usando escopetas y rifles lograron atacarlo, pero fue inútil después de todo. Esa cosa no solo era capaz de moverse tan rápido como los rifles, sino que también las mismas balas no le hacían nada. Era aterrador ver cómo una entidad con rostro humano era capaz de soportar disparos y ser el doble de rápido que los rifles. Cada esfuerzo fue inútil ante esa cosa, la cual era como tener al mismo diablo caminado por el pueblo. Nada ni nadie podía detenerlo. El niño tragó saliva mientras el abuelo continuaba.
Mujeres jóvenes y vírgenes desaparecían del pueblo. Nadie podía explicar cómo, pero cada noche, el aire se volvía más denso, el viento más gélido, y al amanecer, los cuerpos aparecían destrozados. Otros animales, como caballos y vacas, aparecían muertos, sin una gota de sangre, y algunos incluso eran pulverizados, como si un golpe de fuerza sobrenatural los hubiera partido en pedazos. Nadie se atrevía a salir de noche. El niño tembló, y el abuelo lo miró con ojos graves, como si estuviera reviviendo esos días. ¿Pero por qué hacía eso? O sea, solo mataba personas y secuestraba mujeres por diversión. Preguntó el niño, su voz temblorosa, notándose el miedo y terror en sus palabras. Mientras escuchaba el relato de su abuelo, el niño tragó, sin atreverse a preguntar más, mientras el abuelo continuaba, más sombrío que nunca. Lo llamaban el conde Valerius. Un vampiro que cazaba mujeres, que controlaba las mentes de los vivos y los muertos con su mirada. Podía mandar a los animales a atacarte solo con un gesto. Su fuerza era descomunal. Muchos de esos años que ahora son solo huesos, cuentan que esa criatura por diversión había partido un caballo en dos con sus propias manos, que él disfrutaba de perseguir a hombres a caballos para así con un simple golpe destrozar al caballo, solo quedando pedazos de carne. Su brutalidad era tal que muchos recuerdan que su poder era tal que nada humano podía detenerlo, pero su velocidad era más rápido que el sonido. Algunos decían que podía saltar hasta 20 metros de altura, como si fuera una bestia, y su mirada podía paralizarte, hacerte hacer lo que él quisiera. Con una sola mirada podría paralizar tu cuerpo. Nada podía detenerlo en el pueblo. Muchos se escondieron en una iglesia. Después de todo, esa cosa no podía entrar a un lugar santo. Era el único lugar donde él no podía entrar. Cuando lo intentaba, él sufría un intenso dolor y su cuerpo se envolvía en fuego, pero él aún así se seguía caminando. Después de todo, no siente dolor, solo quería matar. El niño sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Signo de interrogación abierta. ¿Y cómo lo derrotaron?, preguntó, con miedo palpable en su voz. Jesús se encogió de hombros, como si la memoria de ese día lo hubiese marcado para siempre. Solo dos cazadores de vampiros podían hacerle frente. Uno era un chileno llamado Artur Sánchez, y la otra era Valeria Hurtado, mi tía, una cazadora fuerte y valiente. Eran rápidos, casi tan rápidos como el propio conde, y sus armas benditas eran lo único que podía dañarlo. Pero incluso ellos tuvieron que enfrentarse a su monstruosa fuerza, y cuando lo hicieron, Artur fue lanzado a 15 metros de alto, pero aún así él podía seguir luchando aún con sus huesos y costillas rotas. Valeria y él ambos estaban igualados. Al unísono lucharon toda la noche contra el vampiro, el cual era dañado por el hacha de Artur, la cual tenía agua bendita, también con su espada, la cual tenía sangre de vampiro, dándole la fuerza para acabar con un oso. Valeria usaba un látigo el cual tenía agua bendita. Aunque les costó, poco a poco por el agua bendita, también que iba amaneciendo, el vampiro estaba más débil cada vez más y más. Finalmente, en un esfuerzo descomunal, Elena, usando su látigo, atrajo una roca que pesaba casi 2 toneladas, para así arrojarla contra el vampiro, contra su rostro. En ese momento de distracción, ambos usando sus espadas lograron cortar la cabeza del vampiro, mientras la luz del sol llegaba al pueblo, quemando el cuerpo del vampiro. Ahora sin su cabeza, su cuerpo se quemó por largos minutos, aunque solo quedaba su cabeza. Un hombre, el padre de la iglesia, prefirió mantener la cabeza. La enterraron bajo tierra de la iglesia, para que nunca salga o se libere. Lo hicieron porque los cazadores tras ese combate habían terminado en muy mal estado. Solo imagina que ellos, con la fuerza para mover y levantar rocas del 3 toneladas, también capaces de correr el doble de rápido que un caballo. Esa es la historia, nieto, del vampiro que causó terror y miedo. El niño se inclinó hacia adelante, atrapado por la historia. Signo de interrogación abierta. ¿Lo vencieron entonces? Jesús se quedó en silencio por un momento, mirando el fuego. Su rostro se tornó aún más sombrío. Con mucho esfuerzo, lo arrinconaron en una vieja iglesia abandonada, donde la única esperanza era sellarlo en una cripta bajo tierra. Usaron agua bendita, bendiciones, y todo lo que tenían. Pero el conde Valerius era tan fuerte, tan maldito, que no se dejó vencer fácilmente. Mi padre estuvo allí, ayudando a los cazadores, y aunque lo lograron atrapar, a todos les costó mucho, y muchos murieron en el intento. El niño miró al abuelo con ojos muy abiertos. Signo de interrogación abierta. ¿Sigue ahí?, preguntó en un susurro.
Jesús asintió lentamente. Sí, sigue allí. Pero ten cuidado, muchacho. Si alguna vez alguien rompe ese sello, si ese monstruo vuelve a caminar entre nosotros, nadie estará a salvo. El niño se quedó mirando la ventana, temeroso de que algo o alguien pudiera estar allí, en la oscuridad. Signo de interrogación abierta. ¿Tú crees que eso pueda pasar? Preguntó, con miedo en la voz. Jesús lo miró fijamente, con una expresión grave, casi como si estuviera mirando más allá de la cabaña. Espero que no, hijo. Porque si llega a suceder, no habrá cazadores, ni héroes, ni siquiera los más fuertes para detenerlo. Y cuando lo vea, verás el verdadero terror en tus ojos, un terror que ni en tus peores pesadillas has sentido, a un monstruo capaz de matar animales y humanos por diversión. El fuego de la chimenea crujió suavemente, pero el niño ya no tenía ganas de seguir mirando su celular. Algo en el aire había cambiado, y el terror que sentía en ese momento era mucho más real que cualquier historia inventada en Internet, siendo un terror absoluto hacia lo desconocido y ahora